Hipotéticamente existe una levadura anaerobia facultativa capaz de realizar también el proceso de fermentación alcohólica, creciendo en un medio rico en glucosa. Haremos un esquema detallado donde relacionaremos todos los pasos de la respiración, glicólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. Para el primer caso tendremos que es una respiración quimiorganótrofa, respiración aerobia, donde se utiliza la glucosa en presencia de oxígeno, que es el aceptor final durante la respiración. Se va a producir CO2 y agua en esta reacción, ya que libera mucha energía, por eso las bacterias consumen azúcar. Los pasos para la respiración aerobia son glicólisis, después ciclo de ATC, después transporte de electrones y después fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué es un organismo fotótrofo, quimiorganótrofo o quimiolitótrofo? La quimiorganotrofía es la degradación de compuestos inorgánicos, orgánicos. Los aceptores van a ser el oxígeno. La respiración aerobia va a tener compuestos diferentes o fermentación. La quimiolitótrofía es el donador de electrones, compuestos inorgánicos, aceptores de electrones y el oxígeno y otros compuestos. Compuestos inorgánicos, aceptores de oxígeno y otros compuestos. Fototrofía se refiere a un solo tipo de metabolismo y es cuando se obtiene energía de la luz, energía lumínica que se convierte en energía química y se convierte en ATP. Entonces, glicólisis. En la glicólisis tenemos la ruptura de la glucosa. Cuando la bacteria toma la glucosa, esta entra a la célula y pasa por una serie de reacciones que producen dos moléculas y por cada molécula va a producir dos moléculas de piruvato. Entonces, como primer paso, la glucosa viene una enzima que es una exoquinasa. Estas son enzimas que transfieren grupos fosfato. Esta coge el grupo fosfato, rompe el ATP que requiere energía, rompe y transfiere un grupo fosfato a la glucosa y la vuelve glucosa 6-fosfato. Posteriormente viene otra enzima que es una isomerasa. Lo que hace es que la glucosa es una aldosa y la vuelve una acetosa. Esto tiene que ver con el doble enlace. Volverlo a acetosa lo convierte en fructosa 6-fosfato. En la siguiente reacción vuelve a haber un gasto de energía, posiblemente viene otra quinasa y quita el grupo fosfato del ATP y lo transfiere al carbono 2 de la fructosa. Entonces queda fructosa 1,6-disfosfato porque en el carbono 1 tiene un fosfato y en el carbono 6 tiene otro fosfato. Posteriormente se hace un punto crítico de la glicólisis. Entonces se divide en dos, que da lugar a dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y después quedan 3-fosfato gliceraldehído, que es donde se va a producir la primera liberación de electrones a la coenzima NAT. La enzima transfiere electrones y un protón y se empieza a formar una coenzima altamente energética. Después de esto hay una formación de ATP de 3-glifosfatoglicerato a 3-glifosfoglicerato, pero de ahí en adelante todas las reacciones serán por duplicado que producen 2 NAD y 2 moléculas de ATP. Posteriormente algunos cambios más conformacionales de la estructura donde el carbono pasa de carbono 3 al carbono 2 y finalmente forma una molécula de fósforo de piruvato y el fosfonol viene una enzima que va a liberar una molécula de ATP y se va a formar una molécula de ATP y esta va a dar lugar a la formación del piruvato y posteriormente al ciclo de Krebs. Y acá viene el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el resultado de la glicólisis, es el piruvato y después de este piruvato es transferido por la coenzima A. Durante esa transferencia el piruvato sufre una descarboxilización. El grupo CO carboxilo se libera en forma de CO2 y los dos carbonos que quedan, que son acetatos, acetilcoenzima A, llega al ciclo de Krebs y transfiere ese acetato a la molécula de oxazolato, obteniendo 6 carbonos con 3 grupos carboxilo. Por esto se denomina ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esos grupos son importantes porque son la forma como se va a liberar el CO2. Después del citrato, gracias a otra enzima, forma otra molécula de la misma composición y posteriormente sufre una carboxilation
descarboxilización de alguno de sus grupos. Se libera el grupo carboxila en forma de CO2 y se elimina el poder reductor NAT. En la cadena transportadora de electrones veremos una secuencia de transportadores de electrones oxidables reversiblemente. Entonces, en el complejo 1 hay una deshidrogenasa acoplada a una coenzima y tiene una ferrosulfoproteína. Después se tiene que la ubiquinona, la coenzima Q, es libre en el complejo 3. Se tiene que la proteína del citocromo B, se tiene una ferrosulfoproteína y un citocromo C1 libre. Se tiene el ciclotromo C y las otras proteínas ciclotromo A se encuentran formando el complejo 4. Las membranas, además de fosfolípidos, tienen proteínas. Estos complejos son agrupaciones de las proteínas y esas proteínas cumplen la función transportadora de electrones. Entonces encontramos una fuerza protón, que es la que promueve el funcionamiento de esta proteína de una ATP sintasa de los protones de la matriz. 3 protones pueden pasar simultáneamente a través del transportador. Cuando los protones pasan, hay una síntesis de ATP, entonces la parte de abajo de transportadores tiene una actividad enzimática y es la que permite entonces que se forme ADP y pegarle un pirofosfato y formar moléculas de ATP. Ahí es donde se produce la energía. Todo el proceso de transportar protones es para que cuando la fuerza con la que ellos quieren entrar, pues busquen estos ATP sintasas y entran fuertemente. Generan una presión como si tuvieran unas turbinas y por presión entran y generan energía. A partir de esa activación de estas turbinas sintetizan ATP. Es una molécula de DNA que llega a transferir sus electrones y al hacer esto transporta los protones al exterior, pero se requieren 3 protones para que pase al interior y forme una molécula de ATP. Ahora diremos en qué sentido se parece el gradiente de protones de la membrana celular de las bacterias a una represa hidroeléctrica. Entonces el agua es represada y es rediccionada por presión y movimiento de la misma. Esto hace que pase por las turbinas en una especie de gradiente. Entonces la cadena transportadora de electrones usa las coenzimas como NAD para ingresar el electrón y protón. Él se va por la cadena transportadora, mientras tanto los protones van al medio extracelular en la proteína transmembrana. Entonces vamos a responder dónde ocurre la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces la glucólisis es el ejemplo más común en el que el ATP se sintetiza a través de la fosforilación a nivel de sustrato. Cuando 2 moléculas de piruvato de fosfofenol se convierten en 2 moléculas de piruvato por la enzima del piruvato quinasa en condiciones aerobias y anaerobias. Además, durante el ciclo de Krebs, los ATP se producen mediante fosforilación a nivel de sustrato. La fosforilación oxidativa es un proceso que fosforila ADP para sintetizar ATP mediante la transferencia de electrones a lo largo de la cadena de transporte de electrones. En la etapa final de la respiración aerobia, esta utiliza portadores de electrones NAD y la enzima ATP sintasa para la formación de ATP. La energía se produce a partir de las reacciones redox y los fosfatos provienen del conjunto de fosfatos inorgánicos. La fosforilación oxidativa necesita oxígeno molecular y este es pues su aceptor final. Entonces en este caso de metabolismo aerobio, la partícula que una protones es la glucosa, protones y electrones, y el aceptor final es el oxígeno. Entonces, al fin, ¿cuántas moléculas de ATP se forman por cada coenzima en la respiración? Pues se forman de 30 a 32 moléculas de ATP. En la glucólisis se generan 2 moléculas netas de ATP, en el ciclo cítrico otras 2 moléculas netas de ATP, en el ciclo de ácido cítrico otras 2 moléculas de ATP. Fuera de estos 4, el resto de moléculas de ATP se generan en la fosforilación oxidativa.
En la respiración aerobia, la fuerza patrón motriz es cuando se da el transporte de electrones, que en este caso es en la membrana celular, no en la mitocondria. Entonces los pirimidinnucleótidos NADH2 entran a la cadena de transporte de electrones y pierden los electrones, y en este caso el ácido sulfúrico los recibe ya que es el aceptor final, y gracias a la fuerza patrón motriz que se da en la membrana, que es como un gradiente, los hidrógenos salen del citoplasma al espacio extracelular, y a su vez hay unos protones que gracias a la ATPasa, proteína transmembranal, entra y permiten que el ADP en presencia de fósforo produzca ATP e inicia el ciclo del nuevo. Entonces la fermentación. El piruvato producido en la glucólisis no continúa su oxidación y no funciona la cadena de transporte de electrones, dado que esta cadena no es funcional. El NAD dona sus electrones a un derivado del piruvato y produce etanol como producto final. Para obtener etanol a partir del piruvato se usan dos pasos. En el primer paso, al piruvato se le retira un grupo carboxilo y se libera como dióxido de carbono, con lo que se produce una molécula de 2 carbonos llamada acetaldehído. En el segundo paso, el NAD dona sus electrones al acetaldehído y regenera el NAD a la vez que genera etanol. La glucosa se utiliza en la respiración y en la fermentación, aunque ambos metabolismos son muy diferentes, donde después del piruvato se obtiene acetilcoenzima y entra al ciclo de Krebs, donde se obtiene mucho más poder. En la fermentación, los microorganismos deben llevar a cabo un metabolismo fermentativo, para lo cual hay una serie de cambios. La fermentación no hay aceptor final de electrones, como consecuencia no hay transportes de los mismos. El bombeo de protones de uno al otro lado de la membrana. Muchos microorganismos de la fermentación no tienen cadena de electrones. En la fermentación se corta el ciclo de Krebs para decir que el poder reductor y evitar que todos los pirimidinnucleótidos de la célula estén reducidos, de lo contrario se paralizará el metabolismo. El ciclo de Krebs se corta a nivel de la enzima de alfa-acetilglutarato deshidrogenasa y no puede sintetizarla, o puede que se inactive por la ausencia del aceptor de electrones. Entonces, algunas de las reacciones se realizan en sentido contrario a lo que antes era un ciclo, ahora se lleva a cabo en dos ramas. Entonces, para oxidar el pirimidinnucleótido y el piruvato se reducirá y se obtendrán los productos de la fermentación. Pero como ya dijimos, en este tipo de fermentación se va a utilizar el ácido sulfúrico, y este se va a convertir en el aceptor final gracias a la fuerza patrón motriz que se da en la membrana, como un gradiente de hidrógeno. Ahora analizaremos algunas preguntas que hacen falta. Entonces, ¿cuáles son las coenzimas que participan en el proceso y su finalidad? Bueno, en el ácido de la glicólisis, cuando la glucosa se convierte a piruvato y posteriormente pasa a acetilcoenzima A, de ahí pasa al ciclo de Krebs, y de ahí hay 6 pasos donde ellas intervienen, llevando y entregando electrones y protones, y después de que pasan al ciclo de Krebs, estas coenzimas van llegando hacia la membrana de los electrones y los entregan a una cadena de proteínas y se devuelven otra vez en su forma oxidada. Y estos electrones se entregan al oxígeno y se reduce al agua, que es el producto de respiración. El NAD es una coenzima redox relacionada con la que se ha añadido un grupo fosfato al NAD reducido, normalmente el par-NAD reducido, y la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato participa en las reacciones redox. Entonces, ¿en qué sentido se parece el gradiente de protones de la membrana celular a las bacterias a una represa hidroeléctrica? Lo que ocurre durante la respiración aerobia o anaerobia es que, parecido a lo que pasa en una planta hidroeléctrica, entonces donde la energía se obtiene porque el flujo del agua se convierte en energía mecánica y después en energía en la que la respiración
El flujo de electrones se convierte en energía química útil para las diversas funciones de la célula. Se bombea hidrógeno hacia afuera de la célula, tal como el agua acumulada en una represa. Entonces genera energía. Al pasar por compuertas, los protones acumulados producen energía en forma de ATP y a su paso por la ATP sintasa. Ahora explicaremos qué es la fuerza potron-motriz. Entonces es la energía generada por la transferencia de electrones o protones a través de una membrana transductora de energía y que puede utilizarse para realizar trabajo químico, osmótico o mecánico. La fuerza proton-motriz puede ser generada por distintos fenómenos, incluyendo la operación de una cadena de transporte de electrones, la iluminación de una membrana púrpura o la hidrólisis de ATP por una ATP protónica. Entonces ahora veremos qué es una cadena transportadora de electrones. Es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana interna de las bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en las membranas tilacoides. Entonces, mediante estas reacciones bioquímicas producen trifosfato de adenosina ATP. Esta secuencia de transportadores de electrones oxidables son son proteínas con grupos prostéticos específicos capaces de ser oxidados y reducidos reversiblemente. Por ejemplo, las flavoproteínas, ferrosulfoproteínas, citocromos, ubiquinona o coenzima. Los átomos de hierro de estos centros son los verdaderos transportadores. Cada átomo de hierro altera entre la forma oxidada y la reducida de hierro durante el transporte de electrones, que en este caso afecta a un único electrón. Estos 4 tipos de proteínas se van a ubicar a la membrana dentro de los complejos de la cadena transportadora. Hay un tipo de bacteria quimiolitótrofa que se acopla a la anaerobiosis, la oxidación de amoníaco con la reducción de los nitritos, produciendo nitrógeno molecular y agua. Este proceso ha recibido el nombre de oxidación anaerobia del amoníaco. Este tipo de bacterias oxidadoras de nitrógeno realizan el proceso de nitrificación. Utilizan amonio de lodos activados y se encuentran en suelos y ambientes acuáticos de agua. Estos datos fueron sacados de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.